tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar. Ay, creo que, para ver, ahí está. Bien, quiero que charlemos un poquito hoy de lo que es el psicoanálisis. Primero que nada, vamos a hablar de ese tema, después les voy a compartir también lo que es los videos, obviamente, de cada uno. Denme un segundo, si ya abro los videos, así no me quedan después colgados. ¿A dónde estoy acá? Vamos a comenzar primero con lo que es el psicoanálisis. Video, ahí está. Ahí está por un lado. Y el psicoanálisis de Freud por el otro. Ahora sí. Bien. Entonces, lo que es el psicoanálisis, ¿sí? Es una teoría, en realidad, de la mente humana, ¿sí? Digamos que explica cómo funciona el aparato psíquico, ¿sí? Pero también el psicoanálisis es un método de investigación, ¿sí? Porque busca, en realidad, acceder a lo inconsciente a través de la interpretación. Y al mismo tiempo, también el psicoanálisis, que es una técnica terapéutica, ¿sí? En realidad es una técnica aplicada, vamos a decir, en el tratamiento de conflictos psicológicos, ¿sí? Lo que es psicoanálisis fue desarrollado por Sigmund Freud, ¿sí? A finales del siglo XIX, y inicialmente, a partir, digamos, de su trabajo con pacientes histéricas, él observó que muchos síntomas físicos tenían explicaciones médicas, que no tenían, perdón, explicaciones médicas, sino que tenían un origen psíquico, ¿sí? Tenemos conceptos por ahí fundamentales de lo que es el psicoanálisis, que algo lo estuvimos viendo, el inconsciente, preconsciente y el consciente, ¿sí? Acuérdense que el preconsciente es lo que nosotros percibimos en el momento presente, ¿sí? Después tenemos ese es el consciente. Después tenemos el preconsciente, que son los recuerdos. Muy buenas tardes, Susana. El preconsciente eran los recuerdos o los pensamientos accesibles, ¿sí? Sí, nosotros prestamos por ahí un poquito de atención. Y después tenemos el inconsciente, que eran los contenidos, digamos, reprimidos, los deseos, los miedos, los traumas, que eso influye en la conducta, aunque nosotros por ahí no lo sepamos, ¿sí? Entonces, Freud que decía que lo inconsciente se manifiesta a través de sueños, a través de actos fallidos, a través de síntomas por ahí neuróticos en realidad, ¿sí? Entonces, tenemos el consciente, ¿sí? Que es la parte de la mente de la que tenemos nosotras plena conciencia en el momento presente. ¿Sí? Ahí incluimos todo lo que son percepciones inmediatas, pensamientos y sentimientos actuales. El preconsciente, que contiene recuerdos, que contiene pensamientos que no están en la conciencia inmediata, pero nosotros podemos acceder con un poquito de esfuerzo, ¿sí? Funciona, digamos, como una especie de memoria disponible, que está ahí para cuando la necesitemos. En cambio, el inconsciente es la parte más profunda, ¿sí? Y oculta de nuestra mente. Ahí guardamos nosotros los deseos, los miedos, los traumas, los recuerdos que hemos reprimido porque nos generan conflicto, porque nos generan ansiedad. ¿Sí? Bien, y aunque nosotros no somos conscientes de eso, ¿qué pasa? Influye en nuestras emociones, en nuestras decisiones e influye en nuestro comportamiento. ¿Sí? También Freud teníamos la estructura en realidad de la personalidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El ello, el yo y el superyo. El ello, acuérdense que es la parte más primitiva y más instintiva, vamos a decir, de la personalidad. ¿Sí?
está presente el ello, perdón, desde que nosotros nacemos, ¿sí? Funciona según el principio del placer, o sea, busca lo que sería la gratificación inmediata de los deseos y las necesidades, como es el hambre, como es el sexo, ¿sí? Eh, ello en realidad no discrimina entre lo real y lo imaginario, ¿sí? Ahora, el yo surge para mediar entre el yo y el super yo y también la realidad. Funciona según el principio de realidad, o sea, busca satisfacer todo lo que serían los deseos del yo de forma, digamos, realista y de forma también socialmente aceptada, ¿sí? Ahora, el yo se desarrolla en la infancia, o sea, cuando el niño aprende a esperar, cuando el niño aprende a negociar, a adaptarse, ¿sí? Y después teníamos el super yo o el superego, bien, que representa lo que era la moral, las normas y los valores internalizados de los padres y también de la sociedad, ¿sí? El super yo se forma aproximadamente entre los 5 y los 6 años, ¿sí? Durante lo que es la resolución del complejo de Edipo. Y funciona como una conciencia moral, o sea, castiga con culpa, digamos, cuando nosotros actuamos mal y premia también con orgullo cuando seguimos las reglas, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un equilibrio de esas instancias, ¿sí? Una personalidad sana, como decimos nosotros. Si nosotros tenemos una personalidad sana, el yo mantiene un equilibrio entre las demandas del ello y las exigencias del super yo y también las condiciones de la realidad. Cuando hay un desequilibrio, o sea, por ejemplo, si domina el ello, la persona va a tener impulsividad, conductas agresivas, conductas adictivas. En cambio, si predomina el super yo, lo contrario, perfeccionismo, rigidez, culpa excesiva. Y si nosotros tenemos un yo que es débil, vamos a tener dificultades para enfrentar la realidad, para enfrentar las ansiedades, los conflictos internos. ¿Sí? Ahora, tenemos todo lo que son también mecanismos de defensa, según Sigmund Freud, que son procesos inconscientes que el yo utiliza para poder reducir la ansiedad. Por ejemplo, la represión, ¿sí? Nosotros cuando reprimimos, ¿qué hacemos? Mantenemos fuera de la conciencia un deseo doloroso, ¿sí? También tenemos lo que es la proyección, por ejemplo, que es atribuir a otros lo que no aceptamos en nosotros, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, es la racionalización, ¿sí? Justificar conductas con argumentos, entre comillas, lógicos. Está la sublimación también, que sería transformar impulsos inaceptables en actividades creativas o socialmente valoradas. Y después otro ejemplo sería el desplazamiento. ¿A qué hago referencia con el desplazamiento? Dirigir un impulso hacia un objeto, digamos, distinto y menos amenazante, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros descargamos nuestra bronca con alguien que es mucho más débil. Esos mecanismos de defensa en realidad son fundamentales en la teoría psicoanalítica, porque muestran cómo el yo intenta protegernos a nosotros de la angustia, de los deseos inaceptables, de los conflictos internos que nosotros tenemos, ¿sí? La regresión, por ejemplo, también es otro mecanismo de defensa, ¿sí? Cuando nosotros volvemos a conductas propias de etapas anteriores del desarrollo, como una forma de escapar de nuestra tensión. La identificación también es otro ejemplo de mecanismo de defensa, cuando nosotros adoptamos características, valores o conductas por ahí de otras personas, generalmente esas personas que nosotros admiramos, para poder sentirnos un poco más seguros, ¿sí? Entonces, todos esos mecanismos de defensa que nosotros utilizamos son estrategias inconscientes, ¿sí? Como les dije antes, que nos permite al yo nuestro reducir la ansiedad y protegernos de la angustia.
¿sí? Hay algunos mecanismos de defensa que pueden ser adaptativos, como por ejemplo la sublimación. Otros pueden ser desadaptativos, ¿sí? Cuando nosotros lo usamos en exceso, como es la negación o como es la proyección. Bien, también Freud describió las etapas en la que la energía, el deseo, ¿se acuerdan? Se concentra en distintas zonas del cuerpo, ¿sí? Que tenemos 5. La etapa oral, de los 0 al año, ¿sí? Donde el placer es la boca, lo compensa con la alimentación, con la succión, etcétera. El anal, del año a los 3 años, ¿sí? Que acá tenemos el placer en lo que es el control de esfínteres. La etapa fálica, de los 3 a los 6 años, que era la aparición de complejo de Edipo. Lactancia, de los 6 a los 12 años, donde hay una calma, digamos, sexual, y se desarrolla toda la parte cognitiva y social. Y la genital, de la adolescencia en adelante, donde ahí ya tenemos un poco la sexualidad adulta y las relaciones un poco más maduras. ¿Sí? ¿Qué pasa si en alguna de esas etapas hay un conflicto no resuelto? Puede producirse una fijación. Esa fijación va a influir en la personalidad luego adulta de este niño. ¿Sí? También Freud habló de los sueños, del lapsus y de los actos fallidos. ¿Sí? Los sueños en sí son la vía regia al inconsciente, donde aparecen esos deseos disfrazados, vamos a decir. Luego tenemos los lapsus, ¿sí? Que nosotros en otras palabras decimos cuando olvidamos un nombre, por ejemplo, ¿sí? Eso revelan contenidos reprimidos. Y lo que son los síntomas neuróticos también son expresiones disfrazadas de conflictos internos, ¿sí? Ahora, Freud aplicó técnicas psicoanalistas, ¿sí? En lo que es el psicoanálisis clínico, digamos, porque se caracteriza por la asociación libre, donde el paciente, digamos, dice todo lo que se le viene a la mente sin ningún tipo de censura, el análisis de los sueños, ¿sí? Que es la interpretación, acuérdense, del contenido manifiesto y latente. También habló de la transferencia, que es cuando un paciente, por ejemplo, proyecta en, en el analista, digamos, sentimientos hacia figuras de su pasado. Habló de la contratransferencia, que son las reacciones emocionales del analista hacia el paciente, y que obviamente lo que es el psicoanálisis clínico, ¿sí? Tiene una duración prolongada, o sea, son varias sesiones por semana, durante algunos años, en algunos casos también, ¿sí? Freud también tuvo varios discípulos y también tuvo varios críticos que fueron desarrollando un poco nuevas líneas, ¿sí? Eh, Uno fue Carl Jung, ¿sí? Él introdujo lo que es el concepto de inconsciente colectivo. Después tenemos a Klein, por ejemplo, que fue pionera del psicoanálisis infantil, que ella introdujo la importancia de las relaciones tempranas. Tenemos a Lacan, por ejemplo, que retomó a Freud con un enfoque un poco más estructuralista, más lingüístico, y tenemos a Ana Freud que profundizó en lo que son los mecanismos de defensa y profundizó un poco más en lo que es el análisis infantil. Y con respecto a las críticas al psicoanálisis, una de las críticas que tomó más relevancia fue que se dice que tiene una escasa base empírica, ¿sí? Hay muchas hipótesis que no pueden comprobarse, digamos, científicamente. También se criticó mucho porque tiene, mejor dicho, un excesivo énfasis en lo que es la sexualidad, se le critica de reducir gran parte del comportamiento humano solamente al deseo sexual. También se lo criticó por las terapias largas, por las terapias costosas, que no es accesible para todo el mundo, que no siempre muestra también resultados por ahí rápidos, ¿sí? Pero más allá de todas esas críticas,
dejó un legado enorme en lo que es la psicología, en lo que es la psiquiatría, filosofía, literatura, cine y arte también, ¿sí? Hoy en día sabemos que existen por ahí terapias un poco más breves, terapias por ahí con mayor evidencia científica, como es la terapia cognitivo-conductual, pero el psicoanálisis en sí aportó un marco bastante profundo para poder comprender nosotros la personalidad, ¿sí? Influyó también en la psicoterapia psicodinámicas actuales y introdujo conceptos de uso muy común hoy en día: inconsciente, represión, transferencia, mecanismos de defensa, ¿sí? Entonces, para concluir y no alargarme tanto con este tema, el psicoanálisis en sí no solo fue una terapia, el psicoanálisis en sí fue un modo o un nuevo modo de pensar la mente humana, ¿sí? Por más que haya sido discutido, revolucionó la psicología y revolucionó también la cultura, vamos a decir, del siglo XX, ¿sí? Ahora, les quiero compartir un video, ¿sí? Que, como les dije, después se los voy a colocar en el campus virtual. Este video de Freud fue sacado de YouTube. Decí que hace 2 años atrás lo descargué y lo tengo por casualidad y me encanta este video. Así que se los voy a compartir. Por ahí es un poquito largo, pero presten la atención que es muy lindo y te cuenta la vida realmente de Sigmund Freud. Freud para inconscientes. El 6 de mayo de 1856 nace Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Fue uno de los 8 hijos del viejo Jacob Freud, un comerciante de lana que con Amalia Nathanson, la madre de Freud, completaba su tercer matrimonio. Con 3 esposas al hilo, se puede decir que dinero, lo que se dice dinero, no tenía el viejo Jacob. Baste decir que cuando nació el pequeño Sigmund, vivían todos apretados en una sola habitación alquilada. No sabemos si por sobreestimulación o por ser hijo de viejo, el muchacho salió estudioso. Se pasó la vida leyendo en los 6 idiomas que dominaba. Leyó el Quijote en español y a Shakespeare lo leyó en inglés al derecho y al revés. Tanto que muchos dicen que su amor por la psicología humana le viene de tanto Otelo, tanto Hamlet, tanto Romeo y tanta Julieta. Se graduó como médico y conoció a una amiga de su hermana, Martha Bernays, con la que mantuvo un romance tan victoriano que en 4 años la vio 6 veces, suficientes para mandarle más de 900 cartas de amor que terminaron en matrimonio. 1883, 1884, 1885 fueron los años de su trabajo en el Hospital General de Viena, los años del período de la coca. La coca era la droga de moda que usaban los intelectuales para llamar a las musas de la inspiración, pero Freud la usó para llamar a las musas de la ciencia, porque le interesaba su uso terapéutico como anestésico. Hasta intentó curar con cocaína a un amigo muy querido, adicto a la morfina, pero el tratamiento solo agregó una nueva adicción y finalmente falleció. Fui el primero en recomendar en 1885 el uso de la cocaína y ello me costó grandes reproches. El abuso de esta droga precipitó la muerte de un amigo querido. Fue acusado de desatar un tercer flagelo contra la humanidad, pero a pesar del escándalo, obtuvo una beca en el manicomio de Salpêtrière de París para estudiar junto al mejor neurólogo de la época, Jean-Martin Charcot, que estaba dando el último grito de la moda usando la hipnosis en el tratamiento de los trastornos mentales. Con Charcot le picó el bicho de la psicología y le picó tan duro que cuando regresó a Viena quiso compartir las teorías de Charcot con otros médicos, pero todos le rechazaron, todos menos Joseph Breuer, el especialista en enfermedades internas de mayor prestigio en Viena, quien compartió con él el caso clínico que marcó un antes y un después en la carrera de Freud, el caso Anna O. Anna O, de 21 años, había pasado meses largos asistiendo a su padre en una enfermedad larga e indolorosa que lo llevó a la muerte. Consultó a Breuer por una tosecita nerviosa que terminó en parálisis de pierna y brazo derechos, alteraciones de la visión y repugnancia a los alimentos. Y eso
Eso por no decir que mostraba doble personalidad según las horas del día y que hablaba inglés a la perfección, mientras que el alemán, su lengua materna, ni lo hablaba ni lo entendía. Breuer decidió hipnotizarla para que hablara del rosario de traumas que llevaba por dentro. Y, oh sorpresa, casi se va de espaldas al comprobar que cuando Ana hablaba de los miedos que la dominaban, volvía a ser una persona normal. Así, entre hipnosis y confesiones, descubrió que los problemas de Ana O eran la consecuencia de abusos sexuales por un familiar durante su niñez. Breuer descubrió que los síntomas de los pacientes histéricos eran el resultado de traumas del pasado que se habían reprimido, aunque no olvidado, y que cuando el paciente se enfrentaba a esos pensamientos reprimidos, se curaba. A esto le llamó el método catártico. Freud usó el método catártico, pero sin la hipnosis. En su lugar, inventó el método de asociación libre, una técnica que consiste en que el paciente desembuche todo lo que le llegue a la mente tal y como se presente, aunque sea vulgar o vergonzoso, para que el psicoanalista pueda determinar cuáles manifestaciones muestran un conflicto inconsciente. Acababa de crear el psicoanálisis, un método para tratar las enfermedades mentales y una teoría que se basa en que el origen de todos los problemas neuróticos son conflictos infantiles relacionados con el temido sexo. Y es que el Freud no se medía, hasta se atrevió a decir que todos los niños tenían instintos sexuales y que creaban un mundo de fantasías en el que estaban involucrados sus padres. Esto cayó como una bomba entre la respetable sociedad vienesa, que lo acusó de mancillar la pureza de la niñez. El vacío que se formó a mi alrededor, escribió Freud, me hizo comprender que, a partir de aquel momento, me encontraba entre los temerarios que osaron alguna vez turbar el sueño de la humanidad. El inconsciente. Para Sigmund Freud, la mente consciente es solo la punta del iceberg. La mente inconsciente está por debajo y guarda nuestros impulsos y deseos primitivos. Para Freud, la mente está formada por tres instancias: ello, yo y superyo. El ello busca la satisfacción inmediata de los instintos, sea o no permitido. El yo es el contacto con la realidad. El superyo es la conciencia moral que el niño recibe de la familia, la escuela, etc. y que aprueba o rechaza sus impulsos y pensamientos. El superyo nos acusa de ser culpables y hace que nos adaptemos ciegamente a la realidad. El pobre yo tiene que mantener el equilibrio entre las majaderías del ello, que siempre anda con el instinto revuelto, y el dedo acusador y moralista del superyo. No es tarea fácil, pero tiene ayudantes eficientes. Los mecanismos de defensa son mecanismos que usa nuestra mente inconsciente para evitar o negar lo que nos produce ansiedad y mantener una imagen personal idealizada que nos permita vivir cómodamente con nosotros mismos. Casi siempre son autoengaños que terminan creando puntos ciegos en la personalidad. Represión es cuando nos protegemos reprimiendo los pensamientos amenazantes y dolorosos, los sentimientos de hostilidad hacia nuestros seres queridos, los nombres de las personas que nos desagradan o los fracasos y las venganzas del pasado son objeto frecuente de la represión. Desplazamiento es cuando se cambia la dirección de un impulso, casi siempre una agresión, hacia una persona o un objeto. Sublimación es cuando los deseos frustrados, especialmente los deseos sexuales, se transforman en actividades aceptables para la sociedad. Freud pensaba que el arte, la música, la investigación científica, etc., son una canalización de las energías sexuales hacia comportamientos constructivos. Proyección. Este mecanismo nos protege de la ansiedad que nos producen aspectos de nuestra manera de ser que consideramos inaceptables, como cuando un comportamiento agresivo nos provoca un sentimiento de culpa. Negación es cuando nos protegemos de la realidad desagradable negando su existencia, como cuando negamos la muerte, las enfermedades y otras experiencias dolorosas. Análisis de los sueños. Freud consideraba que los sueños eran importantes para poder explicar lo que sucedía en el inconsciente, ya que mientras soñamos, las defensas del yo no están presentes. En los sueños, mucho material reprimido se hace consciente, aunque de manera distorsionada. Los sueños sirven para dar pistas de cómo opera
la mente inconsciente. Lo que recordamos del sueño, el contenido manifiesto, es muy diferente de lo que se intenta decir. Su significado simbólico es el contenido latente. Los sueños son la realización de deseos inconscientes, pero esos deseos son tan fuertes que para ser aceptados por nuestra conciencia, nuestra mente elabora una censura que es la que produce la distorsión de su contenido. Lo que pueden parecer imágenes soñadas absurdas son ideas coherentes cuando se descifran con el análisis. Después de 1933, la situación en Alemania se puso negra, y más para el psicoanálisis, que fue puesto en la lista idem. Así fue el discurso en la quema de las obras de Freud. Contra la glorificación de la vida instintiva que degrada el alma y por la nobleza del espíritu humano, entrego a las llamas las obras de Sigmund Freud. Psicoanálisis a la brasa. Cuando en 1938 los nazis ocuparon Austria, la situación se tornó color Gestapo. El 15 de marzo, la SS devolvió toda su casa y el 22 se llevaron a su hija Ana, a quien por suerte devolvieron ese mismo día. El 4 de junio de 1938, Sigmund salió de Viena con su esposa y Ana. Sus 4 hermanas fueron asesinadas en Auschwitz. El 6 de junio llegó a Londres, pero el tumor en el maxilar lo iba minando. El 23 de septiembre de 1939, poco antes de la medianoche, murió Sigmund Freud en su casa de Maresfield Garden. Termina así la vida de uno de los pocos hombres que influyó tanto sobre la cultura que después de él no hemos sido los mismos. Tenemos otra actitud hacia los niños, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cayeron los tapujos del sexo y la hipocresía y hoy, gracias a Sigmund Freud, entendemos de otra manera el arte, la religión y la vida. Bien, ese era el video que les quería compartir. Ahora quiero que hablemos de la psicología de la Gestalt, ¿sí? Que nació en Alemania también en comienzos del siglo XX, ¿sí? Alrededor de 1910, por ahí. Son 3 sus fundadores, Kohler, Hofra y Waterman, ¿sí? Ellos, ¿qué hicieron? Reaccionaron en contra de lo que es el estructuralismo, que es una corriente que decía que la mente podía estudiarse descomponiéndola en partes, ¿sí? Como si fuese una maquinita, ¿no? Entonces, estos psicólogos de la Gestalt afirmaron todo lo contrario, ¿sí? Ellos que decían que el todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros percibimos algo, no lo vemos como elementos separados, sino que lo vemos como una forma o como un conjunto completo que tiene un sentido propio, ¿sí? Ahora, ¿qué significa la Gestalt? La Gestalt es una palabra alemana que significa forma, figura o configuración. ¿A qué se refiere? A cómo la mente organiza todo lo que son los estímulos que uno percibe para darle un sentido, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos un conjunto de puntos, ¿sí? Formando un círculo, ¿sí? Nuestro cerebro no va a ver puntitos sueltos, sino que va a ver una figura completa de un círculo, ¿sí? O sea, percibimos una forma total, no las partes aisladas. Ahora, la psicología, o los psicólogos, mejor dicho, no la psicología, de la corriente, de la Gestalt, ellos identificaron leyes o principios que se explica cómo organizamos nosotros lo que percibimos. Una de las leyes es la ley de proximidad, ¿sí? Que nosotros tendemos a agrupar los elementos que están cerca entre sí, ¿sí? Percibimos, digamos, el conjunto. Después está en la ley de similitud, ¿sí? Donde nosotros agrupamos los elementos que son similares en forma, en color o en tamaño, ¿sí? Si, por ejemplo, en una hoja hay círculos y hay cuadrados. Nuestra mente, ¿sí? Agrupa los círculos entre sí y los cuadrados entre sí, aunque los cuadrados y los círculos estén mezclados. Después está, por ejemplo, lo que es la ley de continuidad, cuando nosotros percibimos las líneas o figuras
de forma suave y continua, ¿sí? Nosotros evitamos lo que son los cortes, digamos, bruscos, ¿sí? La ley de cierre también es otra. Cuando una figura no está completamente, digamos, cerrada, la mente nuestra tiende a completarla, ¿sí? Y la ley de figura y fondo, ¿sí? Todos percibimos, o toda percepción, digamos, ¿cómo decir? Se organiza en una figura, ¿sí? En lo que destaca, digamos. Y después tenemos un fondo, que es lo que queda, digamos, detrás, ¿sí? Uno de los dibujos más clásicos es el jarrón de Ruin, ¿sí? Donde se puede ver un jarrón blanco, que sería la figura, y dos rostros negros enfrentados atrás, que sería el fondo, ¿sí? Que la percepción obviamente va a cambiar según lo que nosotros elijamos ver, ¿sí? Después, tenemos lo que es instinct, que es cuando una persona, digamos, resuelve un problema de repente, al comprender obviamente la situación en su conjunto, y ahí tenemos un experimento muy conocido que lo realizó Kohler, ¿sí? Donde observó a unos chimpancés. Él le había colocado, en realidad, habían colocado en la jaula de los chimpancés, atada desde lo que era, digamos, el techo, vamos a decir, comida, ¿sí? Y dentro del recinto, del espacio, había maderas y cosas. Entonces él observó cómo los chimpancés, mediante obviamente una resolución de problemas, pudieron llegar a esa comida, ¿sí? Intentaron obviamente muchas veces sin éxito esos chimpancés saltar, ¿sí? Pero de pronto juntan en realidad unos palos y los usan como herramienta, ¿sí? No fue ensayo y error, en realidad fue comprensión súbita de la resolución. Entonces, en los humanos ocurre algo muy similar cuando no podemos resolver, por ejemplo, un problema, ¿sí? Y de pronto se nos prende esa lamparita que decimos nosotros. Después está la percepción de movimiento, que fue descubierta por Watermir, que muestra que nuestro cerebro percibe movimientos aunque solo haya una imagen estática, ¿sí? Ejemplo, películas o dibujos animados no son movimientos reales, son imágenes fijas, digamos, que van cambiando rápidamente. Pero ¿qué hace nuestra mente? Las interpreta como un movimiento continuo, ¿sí? Y después, más adelante, tenemos la influencia en lo que es la terapia de la Gestalt. Ahí tenemos a Peirce, que tomó los principios de esta corriente, digamos, y creó lo que es la terapia Gestalt en forma de psicoterapia centrada. ¿Centrada en qué? En vivir el aquí y ahora, en tomar conciencia de las emociones y los pensamientos presentes, también asumir las responsabilidades personales también de lo que sentimos y de lo que hacemos, ¿sí? Hay influencia obviamente en otros campos con respecto a la psicología de la Gestalt, sí influyó en la terapia, pero también en el arte, en cómo nosotros percibimos las formas, cómo nosotros percibimos las composiciones visuales, influyó en lo que es el diseño y la publicidad, ¿sí? Como aceptar la atención del observador usando la percepción visual, y en la educación, ¿sí? En cómo aprendemos al comprender, digamos, los contenidos como un todo, ¿sí? No como fragmentos por ahí aislados, ¿sí? También les comparto el pequeño videito, este es más cortito, de la Escuela de la Gestalt, para que lo veamos. La Escuela de la Gestalt. ¿Qué es lo que percibes en la siguiente imagen? El rostro de una mujer o un árbol con 3 pajaritos volando hacia él. Nuestra mente tiene que funcionar a prisa en un proceso perceptivo. Si percibimos que una cosa es, ¿para qué dudar que no sea?
El cerebro hace siempre una labor de síntesis y de organización para dar sentido al mundo. En los inicios del siglo XX surge un grupo de psicólogos encabezados por Weidner y como seguidores Kohler y Koffa, fundando la Escuela de la Gestalt. La palabra Gestalt significa forma, en donde expresan que el todo es mayor que la suma de sus partes. Su objeto de estudio es la percepción visual. Esto quiere decir que percibimos la realidad como gestalte, o sea, una totalidad significativa y no como algo aislado. Esta escuela provenía de una tradición filosófica. El pensamiento de Kant tenía en ellos una fuerte influencia. Para él, percibir el fenómeno y la esencia son cosas diferentes. El fenómeno es la primera apreciación y la esencia es el más allá de lo evidente. La escuela de la Gestalt se contrapone con el conductismo, ya que mientras los sujetos del conductismo aprenden de modo asociativo, los de la Gestalt lo hacen por insight. Insight es la comprensión del fenómeno, es decir, la primera impresión de lo que percibimos. Las experiencias previas influyen en el modo de percibir, ya que pueden alterar la realidad. Existe una información previa de la memoria a largo plazo llamada fijeza, y esta se niega a desaparecer. Esta es información errónea que tenemos. En la Gestalt existen ciertos principios que regulan y explican cómo percibimos en la mente los objetos conocidos en la vida diaria. Estos principios son: 1. Figura-fondo. Al mirar nuestro entorno existen dos dimensiones: figura, que se destaca de los demás elementos, y fondo, el cual no es nuestro centro de atención. Al observar esta imagen podemos percibir piernas de hombre o de mujer, dependiendo cómo opera nuestra mente. El mismo objeto puede ser figura o fondo. 2. Proximidad. Consiste en percibir agrupados los elementos que se encuentran más cercanos unos de otros. Y así es que en esta imagen percibimos las líneas en grupos de dos, cuando en realidad solo son líneas verticales. 3. Similitud. Nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y otros aspectos visuales de los elementos. Por eso aquí podemos percibir filas de círculos y taches, y no solo círculos y taches distribuidos. 4. Dirección común. La agrupación de elementos en líneas rectas o curvas de forma continua tienden a percibirse por el ojo humano como unidad. Y así, en esta imagen, percibimos una escalera y no solo líneas horizontales. 5. Simplicidad. Cuando miramos una figura, la percibimos de la manera más simple posible, destacando de esta lo que realmente nos importa. En esta imagen se puede percibir un diamante o un rombo, pero nadie aprecia las letras K una frente a otra. 6. Cierre. La mente añade elementos faltantes a fin de completar una figura que en realidad no está completa. Por eso, en esta imagen podemos percibir la letra E en lugar de líneas verticales y horizontales y un perro en lugar de ver solo manchas. Nuestra mente completa la información. Lo que la educación rescata de la Gestalt es que le interesan los cierres que hacemos los individuos. Esto implica que solo se está quedando la figura y se está eliminando el fondo. La figura tiene que ver con la atención selectiva. El alumno juega un papel activo para construir percepciones y darle significado y sentido a la realidad. Y es así como la Gestalt ha hecho grandes aportaciones a la educación. Elaborado por... Bien. Ay, ahí está. Bien. Ahora les voy a compartir también la pantalla si hablamos de lo que es memoria. Denme un segundito. Ahí está. Sí, ustedes también lo pueden apreciar.
Bien. Vamos a compartir de nuevo. Entonces, ay, ¿por qué no me aparece? Ahí está, ya me apareció. Ahí va. Vamos a hablar de lo que es la memoria. ¿Sí? La memoria en sí, como dice ahí, es una función cognitiva, es una función esencial que permite a los seres humanos almacenar, retener y recuperar información. ¿Sí? Es fundamental la memoria para que para nuestras habilidades de aprendizaje, para nuestras tomas de decisiones, ¿sí? Y en general para nuestra identidad, para nuestra experiencia de vida, ¿sí? En sí, entonces, la memoria es una función cognitiva esencial que nos permite almacenar, conservar y recuperar información, y gracias a la memoria nosotros aprendemos, nosotros reconocemos personas, nosotros recordamos experiencias pasadas, nosotros planificamos lo que es el futuro. Sin memoria, nuestra vida cotidiana sería imposible, porque no podríamos dar continuidad a nuestras experiencias ni construir también nuestra identidad, ¿sí? Obviamente que hay algunos conceptos básicos de lo que es la memoria. Una, yo le puse codificación, que en realidad es el proceso inicial de convertir la información en una forma que pueda ser almacenada en nuestra memoria. ¿Eso qué implica? Percibir, implica procesar e implica organizar la información de una manera que para nosotros sea significativa. Después tenemos almacenamiento, en que consiste el almacenamiento en mantener la información esa codificada, pero a largo tiempo, ¿sí? Esa información se puede almacenar en diferentes tipos de memoria, la sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Después vamos a hablar de ello. Y también recuperación. La recuperación es el proceso de acceder a esa información almacenada cuando la necesitemos, ¿sí? Puede ser de manera espontánea o puede estar desencadenada a lo mejor por alguna señal, por algún contexto, digamos, específico, ¿sí? Ahora, hay diferentes tipos de memoria, según la duración y según la proximidad o la lejanía de los hechos recordados. Según la duración, tenemos memoria sensorial, que es, digamos, la capacidad de retener impresiones de la información sensorial inmediatamente después de que desaparecen esos estímulos originales, ¿sí? Dentro de la memoria sensorial incluimos lo que es la memoria icónica, ¿sí? Que está relacionada con la vista, que requiere imágenes visuales, pero por un breve periodo, y la memoria ecoica, ¿sí? Relacionada con el oído. Retiene sonidos también por pocos segundos. Luego tenemos memoria a corto plazo, ¿sí? También conocida como memoria de trabajo, que es la capacidad para mantener una cantidad, digamos, limitada de información, pero de manera activa, de manera accesible durante un corto periodo, generalmente unos segundos, unos minutos. Y después está la memoria a largo plazo, ¿sí? Que es el almacenamiento ese duradero que nosotros tenemos, y que en teoría es ilimitado de información. Ahora, la memoria a largo plazo se divide ¿en qué? En memoria declarativa o memoria explícita, ¿sí? Que es información consciente, como son los hechos, como son los eventos. Memoria episódica, que está relacionada con eventos personales y experiencias por ahí más específicas. Memoria semántica, que está relacionada con hechos, pero generales y conocimientos del mundo. Memoria no declarativa o memoria implícita, que es la información no consciente, como son nuestras habilidades, como son nuestros hábitos, y lo que es la memoria procedural, que está relacionada con lo que son habilidades motoras y hábitos, ¿sí? Luego tenemos los otros tipos de memoria según la proximidad o la lejanía de los hechos recordados. Ahí está la memoria a corto plazo, la inmediata, esta que retiene información de forma transitoria, pero para su uso inmediato,
y la memoria a largo plazo, la memoria remota, que retiene información de forma duradera, permitiendo que nosotros recordemos hechos y eventos lejanos en el tiempo. ¿Sí? Hay algunas patologías relacionadas con las memorias, que yo se las coloqué también para que ustedes las sepan, como es la memoria anterrógrada, que en realidad la memoria anterrógrada es la capacidad que nosotros tenemos para formar nuevos recuerdos después de un evento traumático, o al inicio por ahí también de una enfermedad. Lo que es la memoria retrógrada, que es la capacidad de recordar eventos, pero que ocurrieron antes de ese evento traumático o antes de ese inicio de la enfermedad. Y después tenemos la memoria anterretrógrada, ¿sí? Que afecta tanto la capacidad para formar nuevos recuerdos como la capacidad para recordar esos eventos pasados, ¿sí? Ahora, con respecto a los procesos y a las estructuras que están involucradas en realidad en la memoria, tenemos el hipocampo, que el hipocampo juega un papel bastante crucial en la información de nuevos recuerdos y en lo que es la memoria declarativa. Tenemos lo que es la corteza prefrontal, que es la que está involucrada en la memoria de trabajo y está involucrada en lo que es la planificación de acciones. Tenemos la amígdala, ¿sí? Que está relacionada con la memoria emocional, y tenemos el cerebelo. El cerebelo también participa en lo que es la memoria más que nada procedimental y en lo que es el aprendizaje de habilidades motoras, ¿sí? Obviamente que creo que como todos sabemos, hay factores que afectan a la memoria. ¿Cuáles van a ser esos factores que afectan a la memoria? La edad, por ejemplo, ¿sí? La capacidad de la memoria puede declinar con el envejecimiento, ¿sí? Y afecta principalmente lo que es la memoria a corto plazo o la memoria episódica, ¿sí? Otro factor que puede afectar la memoria es el estrés, las emociones, ¿sí? Que pueden mejorar o pueden deteriorar la memoria, ¿sí? Eso va a depender de la intensidad, eso va a depender de la naturaleza, digamos, del estímulo emocional. El sueño, ¿sí? El sueño, chicos, es crucial para la consolidación de la memoria. Y también, algo que también afecta es la alimentación y la salud, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tener una dieta balanceada, una buena salud en general, porque eso va a ser importantísimo, digamos, para el funcionamiento en sí óptimo de lo que es nuestra memoria. Entonces, en conclusión, con respecto a la memoria, es una función bastante por ahí compleja, vamos a decir, es multifacética, que tiene nuestro cerebro humano, que involucra diversos procesos y estructuras, ¿sí? La memoria es fundamental para el aprendizaje, es fundamental para la toma de decisiones, es fundamental para la formación también de la identidad personal, ¿sí? Y esto de poder entender un poco los tipos de memoria, los factores que afectan, es crucial para mejorar todo lo que son técnicas de aprendizaje y también tratamiento, vamos a decir, de lo que son los trastornos de la memoria. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos lo que es aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje, como dice ahí, es un proceso mediante el cual los seres humanos y otros organismos adquieren nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas actitudes o valores y que pueden ser medidos a través de los cambios del comportamiento, ¿sí? Hay diferentes tipos de aprendizaje, ¿sí? Tenemos el aprendizaje clásico, respondiente o pavloviano, que es un tipo de aprendizaje asociativo descubierto por Iván Pavlov,
¿sí? Donde ese tipo de aprendizaje tenemos lo que es un estímulo neutro que se asocia con un estímulo incondicionado que provoca una respuesta incondicionada, que eso ya lo vimos, y después de repetidas asociaciones, ese estímulo neutral se convierte en un estímulo condicionado que provoca una respuesta condicionada. ¿Se acuerdan el famoso experimento de Pavlov con los perros? ¿Sí? Donde el sonido de la campana se asocia con la representación de la comida y hacía que los perros salivaran. ¿Y qué pasaba con el paso del tiempo? Los perros comenzaban a salivar escuchando solamente la campana, incluso sin haber comida. Después está el aprendizaje instrumental, operante o iscarniano, que en realidad fue desarrollado por Skinner, que se basa en el uso de refuerzos, ya sea positivos o refuerzos negativos, y castigos. ¿Para qué? Para aumentar o para disminuir la probabilidad de que un comportamiento se repita. ¿Sí? Acuérdense que los refuerzos aumentan la probabilidad de que un comportamiento se repita. En cambio, si nos castigan, disminuye esa probabilidad. ¿Sí? Y el ejemplo de lo que es el aprendizaje instrumental es el ratón en una caja de Skinner, que el ratón aprende a presionar una palanca, que es un comportamiento, para recibir comida, que es un refuerzo, digamos, positivo, y evitar una descarga eléctrica, que sería un refuerzo negativo. Después está el aprendizaje espontáneo por instinto o reestructuración del campo, como dice ahí, que fue propuesto por Kohler, que implica la reestructuración súbita y directa del campo perceptual para resolver un problema. ¿Sí? Ese tipo de aprendizaje ocurre sin ensayo y sin error y se basa en una comprensión repentina de la solución. Que el experimento que él hizo era el de los chimpancés, donde los chimpancés fueron capaces de utilizar los palos, las cajas, para alcanzar esas bananas que estaban colgadas del techo, obviamente tras un periodo de reflexión y demás. Después está el aprendizaje imitativo, ¿sí? Que ocurre observando y replicando el comportamiento de otros. Y acá lo tenemos a Albert Bandura, ¿sí? Que fue uno de los principales teóricos, digamos, de este tipo de aprendizaje. Y su teoría del aprendizaje social también enfatizó en la importancia de la observación de la imitación y también del modelado, ¿sí? Y él también hizo un experimento con un muñeco que se llamaba Bobo, donde los niños que observaron a un adulto comportarse de manera agresiva con ese muñeco, notó que eran más propensos a imitar ese comportamiento en realidad agresivo. También está el aprendizaje por improntación, que ocurre en un periodo crítico temprano de la vida de un organismo, donde se forma un vínculo duradero con un objeto o con un individuo. ¿Sí? Un concepto que fue introducido por Lorenz. Y él, el ejemplo que siempre daba era el tema de los patitos. ¿Sí? Los patitos que siguen al primer objeto en movimiento que ven después de nacer, que normalmente es la madre. Entonces forman un vínculo, obviamente duradero, con la mamá. Obviamente que hay factores que van a afectar a lo que es el aprendizaje. Uno de los factores es la motivación, ¿sí? El deseo, la necesidad de aprender puede mejorar la eficacia de lo que es el proceso de aprendizaje. Yo soy de una de las que digo que los seres humanos nos movemos, valga la redundancia, por motivación, por motivos. También hay otro factor que afecta al aprendizaje, que es la atención, que es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de concentrarnos en la tarea de aprendizaje, que eso en realidad es crucial para adquirir y para retener la información. También las experiencias previas, o sea, los conocimientos y las habilidades previas que pueden facilitar o pueden dificultar el nuevo aprendizaje. ¿Sí? También tiene mucho que ver todo lo que sería el contexto, todo lo que sería el ambiente, el entorno físico y social
que influye también en la capacidad que nosotros tenemos de aprender. También la repetición, la práctica constante, eso es fundamental para consolidar el aprendizaje, y el feedback, ¿sí? La retroalimentación en realidad nos ayuda a nosotros a corregir errores y reforzar los comportamientos deseados, ¿sí? Entonces, en conclusión, el aprendizaje es un proceso también complejo, es un proceso integral que se manifiesta en realidad de diversas formas, ¿sí? Ustedes deben comprender los distintos tipos de aprendizaje y los factores también que afectan al aprendizaje, porque eso es esencial para diseñar también métodos efectivos y estrategias de intervención en diferentes contextos, desde lo que es la educación hasta lo que es la terapia y lo que es el entrenamiento también profesional, ¿sí? Me estoy anotando. La clase que viene me queda dar el tema de las emociones, ¿sí? Con respecto a este módulo, digamos, ¿sí? ¿Qué son las emociones? Tenemos dos tipos diferentes de emociones primarias y emociones secundarias, que la vamos a ver la próxima clase, y motivación, ¿sí? De igual manera, yo ya les dejé habilitado el módulo número 3, porque una vez que nosotros terminemos de ver emociones y terminemos de ver motivación, que no es largo, es bastante corto, vamos a decirlo, nosotros vamos a comenzar la clase que viene también con el módulo número 3, que habla de lo que es salud mental, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la salud, vamos a hablar de lo que es la enfermedad, y vamos a empezar a hablar un poco de los determinantes de la salud en sí, para ir adentrándonos un poco en ese tema, y vamos a hablar también de algo muy importante que a nosotros nos puede afectar, que es el síndrome de Burnout, ¿sí? También vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco en ese módulo de lo que es el vínculo, digamos, con el paciente, que es también sumamente importante. Y después, en el módulo número 3, también tenemos lo que es familia y acompañante terapéutico. Vamos a hablar del código de la ética, ya lo hemos charlado un poco, pero lo vamos a tocar de nuevo, lo mismo que vamos a hablar de la ley 26.657, ¿sí? De salud pública, que reconoce todo lo que son los derechos fundamentales de las personas con padecimientos de salud mental, ¿sí? Bien, nos vemos entonces el próximo lunes a las 16 y unos minutitos. Más tardar nos encontramos, como siempre les digo, les agradezco por estar, tengan una hermosa, maravillosa semana y nos vemos la próxima. Chao, chao. Nos vemos, Susana, a las 16 y 3 minutos comenzamos. Perdón, 17, no 16, ya estaba errada. 17, Susi, perdón. A las 17. Perdón. Me adelanté a la clase. A las 17. Ahora sí, no se me ríen, che. Recién es lunes. Un beso enorme.